damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Torres Rodríguez. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bien hallada. Antonio, hoy cambiamos de asunto porque es pues uno de los grandes privilegios que tenemos al invitarte. Podemos hablar de expresión artística, de artes plásticas, podemos hablar contigo de restauración, de diseño, ¿verdad?, de juguetes artesanales, y podemos hacerlo también de escritura. Hace muy poco comentábamos esa nueva obra, esa compilación de relatos, Las Salas del Destino, y ahora nos vamos con otro asunto bien distinto. Conocemos un poquito mejor tu faceta como ensayista, como conocedor experto en las culturas prehispánicas, y estamos encantados de hablar, de presentar este Mesoamérica, retrato cultural del territorio. Pues sí, el privilegio, antes que nada el privilegio es mío siempre antes de venir aquí. Y después, esto fue una aventura, fue una apuesta mía, ¿no? Necesitaba no hacer solo ficción, o sea, algo de creación, sino que también, porque en el fondo todo lo relacionado con el periodismo como que es una asignatura pendiente, ¿no? Y siempre he tratado de buscando cauces, inconscientemente muchas veces, que me llevaran a eso, a la investigación. Y este libro salió como casi todo sin pretenderlo, porque el primero todo viene del primer libro que escribí de este estilo así, de ensayo, que fue El sonar de las marismas, relacionado con Nicaragua, sobre su cultura y sus cosas. Fue la primera vez que fui a Centroamérica, a Nicaragua, y lo primero que pensé fue, que me vino porque está muy relacionado con Córdoba, la moneda de allí, el Córdoba, no el descubridor, el conquistador, o el padre, digamos, de la Nicaragua como tal, es Hernández de Córdoba, que también lleva el apellido, o sea, que tiene una relación muy directa. Y se me ocurrió escribir un libro mezclando, poniendo en concreto cuáles eran los relacionados, lo que tenemos en relación su cultura con la nuestra, ¿no? Desde la gastronomía hasta todo lo relacionado con la cultura, la historia. Pero contra más lo conocía, al final no fue eso porque esa fue intención, pero me fui adentrando en su cultura, que al final me dejé llevar por ella. Y Mesoamérica, que conocía muchas de esas culturas, ¿no? Pero cuando fui conociéndolo, como que me atrapó. Y entonces me planteé que después de esto necesitaría ya conocerla más. Y fue una apuesta por eso, porque pensé que escribiendo, dedicándole casi año y medio, un poco más de año y medio, era la mejor forma de conocerla. Así que siendo un ignorante de esto, ¿no?, de este tema de Mesoamérica, me metí ahí de lleno. Y gracias a eso, hoy me siento identificado con esa tierra que es maravillosa. Inicias esa aventura investigadora. ¿Cómo explicas tú esa fascinación? Pues no sé. Esa extraña cercanía que evidentemente existe, ¿no?, a nivel cultural, histórico, ahora hablaremos de ello, pero realmente lo tuyo es una especie de flechazo, ¿no? Pues sí, pero no creo que es una cosa nueva. Porque si miro para atrás ya te digo que el subconsciente parece como si tuviésemos en el fondo cada uno una relación que nos identifica con un sitio determinado, con unas cosas, y que uno no es consciente de eso, pero el destino o el tiempo te va poniendo ahí. El lugar en el mundo, ¿no? Sí, y yo siempre tenía una fascinación, como una relación no de añoranza, pero casi. No se puede tener añoranza con un sitio donde nunca he estado, ¿no? Pero, sin embargo, todo lo que estaba relacionado con Latinoamérica, especialmente con Cuba, como que de siempre de niño me atraía mucho. Y es más, la primera vez que salí de Córdoba, digamos, me fui a Canarias, y porque no me atrevía a irme a Latinoamérica, y fue más porque digamos que es como la puerta, ¿no? Ya lo decía algún escritor y el poeta, que no recuerdo ahora el nombre, pero que ya lo dijo, que Canarias era la puerta de Latinoamérica, y me fui allí, y estuve 7 años viviendo, nada más que por acercarme más a esto, y al final no podía dejar escapar esto. Y mi relación con Latinoamérica, especialmente con Mesoamérica, viene de siempre, no es una cosa nueva. Y siempre con esa imagen permanente del sinsonte, ¿verdad?, que daba título en náhuatl, en su lengua original, Sensuntli, a esa obra del año 2011, título acorde y coherente por cuanto permite el paralelismo de esas 400 voces o hermosos trinos de este pájaro con la diversidad étnica y cultural de todo el continente americano, ¿no? De alguna manera es una gran metáfora que expresa tu conocimiento y tu devoción por esta tierra. Sí, es un símbolo. Hombre, yo no sé, ojalá pudiera, pero no tengo ni memoria ni capacidad mental como para asimilar tanta información como me gustaría y retenerla para poder disfrutarla. Porque sí es verdad que este libro, al tiempo que iba conociendo, también hay muchas veces que se te va quedando un poco atrás, especialmente porque son muchas fechas,
son muchos acontecimientos históricos que se te escapan un poco en cada periodo. También muchos sitios y muchos nombres de otros idiomas, de otras lenguas, especialmente del náhuatl, como que cuesta a veces mantenerlo eso, ¿no? Pero bueno, cuando se me olvida algo vuelvo, cojo el libro y disfruto de él, ¿no? Sí, es así. En esta obra a la que hacíamos referencia, pues incorporabas una cita de Isaac Asimov, decía que espera 1000 años y verás que se vuelve preciosa hasta la basura dejada atrás por una civilización extinta, ¿no? En este caso nos encontramos, pues, bueno, quizá esos vestigios que tengan mayor, menor importancia, pero sí muchísimos tesoros, grandísimas joyas que siguen siendo hoy por hoy, pues, todo un universo por descubrir, ¿no? Todo un territorio por indagar. Sí, siempre, toda nuestra historia siempre se nos va quedando, en la historia nos vamos recogiendo un poco, pero siempre queda mucho que se va olvidando, ¿no? Entonces la arqueología, todos los restos que vamos dejando por el camino de otras generaciones, es como si volviéramos, como si para nosotros fuese casi siempre una cosa nueva. Entonces es como disfrutar, es volver, no es volver, es encontrarse de eso, de algo que no conoces, pero que está ahí antes que tú, de siempre, claro. Y algo que no siempre se ha hecho bajo la premisa de la interculturalidad, sino muchas veces pues tratando de sofocar ese origen, esa cultura. Tú nos cuentas como anécdota que en el siglo XVII se llegaron a confundir a los indígenas americanos con los descendientes de los israelitas de las 7 tribus de Israel, ¿no? Una teoría sostenida hasta inicios del siglo XX, ¿no? Aproximadamente. Sí, hasta hace muy poco. Esto nos da una idea un poco de cómo hemos creído en esa distancia y sencillamente nos hemos desligado, y algo que no solo sucede con el resto del mundo, con Occidente en particular, sino incluso con esa propia, digamos, invasión, ¿no? Esa cultura occidentalizada en el propio territorio, ¿no? Hoy día, pues por desgracia, conocemos, ¿no?, cómo esos pueblos indígenas viven peleando y luchando por sus derechos y a veces pagándolo con la vida, ¿no? Sí, es lo que tiene el desconocimiento, que muchas veces nos confundimos y ponemos cosas ahí, pero poco a poco el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Las 7 del 721, creo que fue, las 7 tribus de Israel que desaparecieron, y hubo un estudioso que le dio por ahí, como tantas otras cosas, le dio por situar a estas tribus en América, y que pensaban que esta zona, Mesoamérica o América Latina, que empezó a poblarse, digamos, a partir del 500 a.C. Después ya se ha descubierto que no, o sea, se ha demostrado científicamente que no es así. La verdad es que parte de mucho de todo esto es porque no quedaron muchas cosas. Lo que tenemos digamos que es reciente, o sea, todas las culturas, no solo mesoamericanas, especialmente todas, pero especialmente mesoamericanas, que es la zona donde más reúne, porque luego está la parte de los incas del Perú y otras más pequeñas, pero son estos dos núcleos, ¿no? Y ese núcleo en concreto de Mesoamérica, pues casi todo, excepto a partir del clásico de los mayas, que empezaron a escribir en forma la escritura, también los olmecas, pero no tanto, no se desarrolló tanto como en el clásico con los mayas. Y estos empezaron a utilizar los glifos como jeroglíficos, pero claro, todavía hoy están por descifrar, eso no se sabe mucho, ¿no? Porque hasta hace poco, fíjate, que se creía el fin del mundo, y no era nada más que una cuenta del tiempo, ¿no?, de uno de los calendarios de los mayas. Entonces, como no dejaron nada escrito, porque no tenían una escritura ahí, pues todo era, digamos, verbal, ¿no?, oral, pues todo eso se perdió. Ahí lo que quedaba era a partir del siglo XVI, porque todo fue cuando los cronistas y cuando llegó la conquista, empezaron a recoger toda esa historia que había verbal, oral ahí entre los pueblos. Por eso hay mucho que se perdió, no todo, porque ese es otro mundo que deberíamos hablar y que tiene mucho, pero sería otro tema interminable. ¿Hasta qué punto los conquistadores españoles o la conquista española hizo daño? Que fue mucho, por supuesto, eso no se niega, a todas esas culturas, porque siempre que se invade uno se estropea o se aniquila otra, la que hay. Pero a partir del siglo XVI fue cuando empezaron a mantener, a controlar, a guardar toda esa información que se fueron de las etnias, ¿no?, que se fueron recopilando. Entonces, mucho, por ejemplo, hasta los mismos olmecas se desconocía de su existencia, incluso se llegaron a comparar con los mayas. O sea que todo esto, digamos que aunque tan antigua, porque desde hace 33.000 años que llegaron los primeros pobladores al continente, pues digamos que hace 22.000 años aproximadamente que ya se tienen
constancia de los primeros pobladores en México, pero toda esa historia, digamos que no había una fuente que haya podido mantenerla, conservarla para poder investigar ahora, sino que es a partir del siglo XVI, y muchas de esas fuentes, la mayoría, quedan reflejadas por los cronistas y por el de boca a boca, que muchas veces sabes que se va distorsionando y se deforma. O sea que digamos que aunque sea tan antigua, no deja de ser una cosa nueva. O sea, hay mucho que investigar y mucho desconocimiento, que eso da pie a que se confunda, porque cuando hay desconocimiento siempre se confunden cosas, ¿no? Claro que sí, y ese conocimiento y ese reconocimiento nos lleva hasta la necesaria conciencia, ¿no? A hacer realmente praxis de ese principio de diversidad, ¿no? Y realmente de mistura, de simbiosis en un sentido horizontal entre culturas, aprendiendo recíprocamente y sin que una se imponga a la otra, ¿no? Sí, pero lamentablemente eso siempre pasa. Eso pasa siempre. Si nos guiamos hoy, pues fíjate, hay un malestar que es latente, porque es evidente que la sociedad, y una parte importante, sobre todo la sociedad indígena de Mesoamérica o Latinoamérica en general, pues como que España no fue tan beneficiosa, ¿no? Al contrario, para nosotros lo podemos tener como una cosa con orgullo, que no sé hasta qué punto orgullo decirlo, ¿no? Por las cosas que nos unen, pero claro, ellos no nos miran de ese punto, ellos lo que miran es que un imperio llegó, invadió su territorio y acabó con mucha de su historia. No es tanto así, yo no creo tanto así, porque si miran los mayas, su cultura, antes su esplendor ya había decaído cuando llegaron los españoles, antes de los aztecas, en el clásico estaba, pero sin embargo hoy te vas a Guatemala y compruebas de que los mayas existen realmente, están ahí. O sea, que no desaparecieron, que el pueblo, la mayoría, el 99% de los guatemaltecos tienen su origen maya, tanto también en el sur de México. Otra cosa es que se haya sincretizado con la cultura española o ya occidental que llegó, pero eso no dejan de que ellos existieran, existen todavía, o sea, que ellos no desaparecieron. No pasa igual que pasó con Estados Unidos, que allí lamentablemente, sí que es lamentable, quedan algunas reservas de indígenas, muy pocas, desaparecieron prácticamente, sí aniquilaron por completo. Hombre, es evidente que el daño que hizo el Imperio Español, la conquista española, está claro, que como aquí llegaron también la mal llamada reconquista para mí, la conquista de los godos, de los católicos, y aniquilaron con toda la cultura musulmana, ¿no? Eso pasó. Además, fíjate que curioso, yo me identifico mucho con ellos porque paradójicamente estamos los dos acontecimientos históricos, la invasión, como yo le llamo, de América Latina, y la conquista de la España musulmana, de la aniquilación de él, coinciden, porque en 1492 se acabó con el reino nazarí, conquistándolo, y al mismo tiempo se descubría América, se descubría entre comillas, ¿no? Sí. Se situaba por cómo se podía ir la ruta. Entonces, todo ese proceso que sufrió España lo sufrió Latinoamérica. España, la España musulmana, porque fueron muchos los que tuvieron que ir, mucha represión, mucho cambio, fue tremendo lo que se formó aquí. Lo que pasa es que nosotros ya como que lo hemos asimilado con el tiempo, diferente, ellos no, porque ellos aún siguen con ese estigma que no les va a costar mucho tiempo, porque no han evolucionado como nosotros. Nosotros hemos aprovechado todo esto que nos dejaron para hacer historia y vivir de eso, y aceptarlo como tal. Sin embargo, ellos, su realismo, su realidad propia de la pobreza que hay, de que todavía, por ejemplo, en México, que hay una cantidad de indígenas, son la mayoría es la parte marginada. O sea, nosotros, o los descendientes occidentales, o nosotros mismos, que podíamos ser los calvos, bajitos, que en cualquier parte de Alemania o de otro país podíamos ser la casta más marginal o la más de migrantes y la que más... Pues allí es todo lo contrario, es la dominante. Y los propios nativos de allí pues son los que sufren más la pobreza. Entonces ellos siguen todavía, aunque hace ya varios siglos de su independencia y de todo, pero todavía queda ese mal endémico metido en la cultura. Entonces es lógico que para ellos como que no han terminado de deshacerse de ese estigma, ¿no? Entendemos aquí entonces esas palabras en las que decías que este libro es el que más trabajo te dio, el que más te costó,
y además del que te sientes más orgulloso. Hay que decir que son muchísimos, no solo los curiosos, los entendidos también, pero sobre todo los alumnos, los estudiantes universitarios que, bueno, pues desde allí mismo, oriundos de Latinoamérica, se acercan y tienen como referencia este Mesoamérica, retrato cultural del territorio, o esas otras obras que hemos mencionado antes, ¿no? Estás iluminando el camino con esa investigación, con este trabajo, incluso también para ellos, ¿no? Pues sí, es lo que más orgullo me provoca. Pues sí, porque hay mucha gente, muchos estudiantes que visitan mis dos blogs, tanto El Mirador Impaciente como Sensuntli, y hay veces que en época de exámenes así, pues incluso yo me sorprendo porque hay visitas de hasta 3.000 y 4.000 diarias que he tenido, ¿no? Y son muchos los comentarios que me llegan, tanto por vía del propio blog como también independiente a mi correo, ¿no? Lo buscan y me mandan y me dicen que por favor que le envíen, que no encuentran una determinada información para su estudio. Otros me dicen, pues no encontré lo que buscaba, otros me dicen que me lo agradecen, ¿no? Y bueno, eso me llena de orgullo y también me empuja a que lo que no han encontrado, que trate de buscarlo para seguir yo ofreciéndoselo. Pues sí, porque si yo fui un niño que terminé el EGB antiguo y con 13 años ya tuve que trabajar muchas horas, ¿no? Y a partir de ahí pues trabajé en cocina, en hoteles, en bares, y tuve que ayudar a mi padre, que estaba minusválido en aquella época, y no tuve la opción esta de poder estudiar y llegar a la universidad. Es una asignatura pendiente que nunca es tarde, que igual en cualquier momento, pero pienso que soy más inquieto, necesito buscar antes. Para mí es un orgullo de que todos esos estudiantes tomen como referencia mi esfuerzo, ¿no? mi trabajo. Eso vale mucho. Un trabajo que ha dado ya tantos frutos, ¿verdad?, que hemos tenido de alguna manera que subdividir, ¿no? Tantísima información. Comenzamos por Mesoamérica introduciendo, ¿verdad?, en uno de los territorios más interesantes y fecundos de todo el planeta, originado hace miles de años en la costa del Golfo de México y que se expandió pues hasta el centro y el sur. De actuales países, actuales terrenos, tú mismo lo dices y lo reiteras en esta obra, que no se corresponde Mesoamérica con un país en concreto, sino que estamos hablando de una zona, de una superárea que merece pues un estudio y un análisis aparte, ¿no? Sí, no es un territorio físico, geográfico, político en sí, no tiene unas fronteras estáticas, sino que a lo largo del tiempo y dependiendo de las migraciones, porque hubieron muchas y de los acontecimientos, pues se fue extendiendo o se fue mermando, ¿no? Especialmente por el norte de la frontera, no por el sur. Mesoamérica tiene aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, es una extensión muy rica en diversidad de todo tipo, ¿no? Y aunque especialmente es montañosa. Fíjate que un detalle para que te haga una idea también, que a mí me llamó la atención mucho también, fue cuando Hernán Cortés llegó de vuelta a Madrid y a Carlos V se presentó para explicarle cómo era el relieve de la geografía de la Nueva España, donde incluyó México y toda esa parte de Centroamérica. Cogió un papel, lo arrugó y lo dejó sobre la mesa, ¿no? Y le dijo aproximadamente, más o menos así es el relieve, ¿no? Para que se diera una idea cómo era de montañoso. De lo accidentado, ¿verdad? No sabemos cuánto lo arrugó. Sí, eso siempre lo he escrito en el libro, porque claro, igual Hernán Cortés, pues como que era un hombre de carácter y apretó demasiado el papel, ¿no? Pero es un detalle de cómo es aquello, ¿no? Pero sí tiene una diversidad tremenda. Bueno, Mesoamérica empieza por arriba desde el estado de Sinaloa, desde el río Sinaloa, baja hasta el río Lerma, como una forma de U, y luego sube hasta Tamaulipas, hasta el río Soto la Marina, creo que es, en Tamaulipas. Y bueno, ya a partir de ahí toda la parte meridional de México, Belice, Guatemala y El Salvador, y luego toda la parte occidental de Honduras, de Nicaragua, la parte del Pacífico, y hasta la península de Nicoya, en Costa Rica. Digamos que esa es la zona, ¿no? La zona, la Mesoamérica. Tienen en común muchos rasgos. Ya no solo son, digamos que la cultura olmeca es la madre, pero la tienen catalogada como la madre porque a partir de ahí tienen muchas cosas en común. Tanto la maya como la azteca, como las toltecas, como zapotecas, o sea que hay muchas culturas que en esa zona, en la superárea, que es fecunda
y que van unas tras de otras y todas van influenciadas. Hay mucho desconocimiento todavía sobre esto, ¿sabes? Esa influencia, pero casi siempre se debe muchas veces al abuso que se hizo de la naturaleza, de muchas ciudades, por ejemplo el Petén, incluso los mismos olmecas también hicieron mucho daño a la naturaleza, ¿no? Porque en sitios de mucho agua y eso trataron de echar mucha tierra y acabaron con una zona selvática, no la acabaron del todo, pero casi. Y los mayas, pues en cierto modo también tuvieron que dejar muchas ciudades, por eso se encuentran muchas ciudades de la selva que abandonaron y luego la naturaleza volvió a recuperar. Pero también hubo muchas migraciones. Porque hubo muchos acontecimientos políticos, sociales, mucho abuso también, porque no era... El que desconoce, ya te digo que la cultura en sí como que se desconoce mucho. Y hay el populismo que está por encima de todo y lo puede casi todo, ¿no? Entonces no quiere decir que los latinoamericanos no conozcan su cultura y su historia, sí, por supuesto, pero es muchas veces más populismo, más de lo que realmente se conoce. Me pasa también, en cierto modo, como a nosotros, como a cualquier pueblo, que conoce un poco así por lo alto, ¿no? Por debajo. No era idílico, no era un contexto idílico aquel, sino que porque la esclavitud era parte del sometimiento, era parte de la cultura que también se va dentro de toda esa cultura, que es una característica, ¿no? Y entonces pues lo que había era que muchas migraciones, por eso precisamente, por la invasión de un imperio, de otro, de una cultura, de otra, el sometimiento constante, el alzamiento, la revolución, eso hizo que fuese digamos, un contexto convulso constantemente, siempre en movimiento, nunca estático, ¿no? Por eso mueven tanto mueven las fronteras en sí, ¿no? La aproximación que haces plantea dos ejes complementarios, el temporal, desde el lítico al posclásico, y el espacial, con esas 5 subáreas. ¿Qué estudios te encuentras en ese punto de partida y que te lleven pues, a realizar esta distribución y, como decimos, este planteamiento con estas coordenadas? Bueno, ese planteamiento en sí no es mío, las subáreas ya existen, no es una cosa que yo... Paul Kirchhoff, en 1943, llamó Mesoamérica, que viene del griego meso, que significa intermedio, y fue una forma para definir, para diferenciar las tribus del norte de Aridoamérica, o el área chichimeca, como se le llama también, y las tribus del sur, ¿no? Entonces, lo de Mesoamérica es relativamente nuevo, como te digo, en 1943. Luego ya él también aprovechó ese nombre para determinar que el complejo mesoamericano, que es eso, ¿no? Toda la influencia que tienen y las características en común. Las 5 áreas culturales pues son la costa del Golfo, la zona oaxaqueña, el área maya, el occidente de México y el altiplano central, ¿no? O sea, cada una reúne, yo he tratado en el libro de que cada una reúne he tratado siempre de que fuesen cronológicamente y la influencia de una y de otra y por etapas culturales y también por los periodos culturales, o sea las subáreas culturales y los periodos culturales. He tratado de que según se va leyendo el libro, pues se vaya leyendo la historia tal como fue, la sucesión de una cultura sobre otra, ¿no? Muchos enigmas que aún precisan de contestación, otros ya desvelados. Una de tus constataciones, que la presencia, esa huella indeleble, llega hasta pues, la Mesoamérica o el territorio que ocuparía Mesoamérica en la actualidad, ¿no? No está tan abandonado, no está tan difuminado, ¿no? Sino más palpable de lo que creemos. Sí. Hombre, es evidente pero evoluciona como en todo, como aquí en España, la sincretización es evidente, porque fíjate que ellos tienen parte de su religión politeísta, una mezcla con la animista, con la nuestra, ¿no? Con el cristianismo, pero ellos identifican sus cosas con las nuestras, digamos sus santos o sus dioses, sus deidades con nuestros santos, que en cierto modo, aunque es monoteísta, pero también nuestros santos lo hacen a su forma de ver politeísta, ¿no? La ponen ahí. Podríamos en cierto modo analizar y decir, bueno, pues es diferente su cultura a la nuestra, pero no hay tanta diferencia, porque fíjate que ellos asimilaron muy bien y se adaptaron al sometimiento de esta religión que fue tan dañina, así de claro lo digo, tan dañina como la propia invasión, porque allí entraron con 2 armas, la espada y la cruz. No se sabe que en aquella época también se dicen que habían que se mataba a la gente, que los ofrecimientos humanos, pero es que aquí se hacía lo mismo.
Aquí se empalaba la gente, se quemaba en la hoguera, y todo en nombre del dios y todo ofrecimiento a los dioses. Diferente vara de Claro, medir, ¿no? ellos decían, mucho se dice canibalismo, que no es tanto. Canibalismo, algunos puntos puntuales, algunos acontecimientos puntuales posiblemente, y algunas culturas pudiera tenerlo, pero el canibalismo no existía como tal, sino que eso fue un montaje, digamos, un lobby, como se le llama ahora, de influencia sobre la Reina Católica, que para hacerlo más animales, para hacerlos más esclavistas, y para poder esclavizarlos, los esclavistas decían que eran caníbales todos, y que para hacerlo como prácticamente como mostrarlos como animales, para seguir a ellos más fácil pero no era tanto. Entonces para su religión, para los mesoamericanos, pues no era tanto, porque fíjate que ellos ofrecían a los dioses. Y sin embargo, aquí también, ellos, el canibalismo se podía interpretar como el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es una forma simbólica también de comer y beber el cuerpo y la sangre. O sea que muchas cosas tenían en común, por eso se asimilaron tanto. Hoy en día es triste porque la influencia de unos y de otros, especialmente de tantas sectas, no variantes, sectas, así de claro, tantos como los evangelistas, como los protestantes, o como los testigos de Jehová, o tantas religiones que están tomando su delantera a lo que el cristianismo tenía. Entonces, esa indefensión, digamos, religiosa que tiene, esta inseguridad, porque la religión católica o cristiana no le da lo que le muestra o lo que le predica, y buscan en otra parte, en otra. Entonces tienen este sincretismo, ahí en la religión está un poco así. Este sincretismo entre lo suyo, que cada vez menos, pero sí identificado con lo de los demás, y lo que viene de fuera. Es una mezcla rara ahí que lamentablemente eso no hace daño, ¿no? O sea, eso no le hace bien a su cultura, al desarrollo de identificarse, de una identificación como pueblo, como cultura en sí. Pero sí no cabe duda de que están vivos. O sea, ellos viven, y tú vas por las calles de Guatemala y te encuentras un colorido, y te encuentras que, por cierto, tengo que decir que siempre que he ido a Latinoamérica, especialmente a Centroamérica, yo me he identificado como en mi casa. Siempre me han tratado escrupulosamente, con un trato exquisito, y cada vez que yo veo cómo tratamos aquí, me avergüenzo, realmente me avergüenzo, y además mucho de cómo tratamos y de qué manera tan despectiva. Algunos, no todos, muchos. Es verdad que no los españoles en sí, porque la sociedad muchas veces peca por ignorancia, pero también la ignorancia se hace mucho daño, es como un niño que muchas veces hace daño sin tener esa maldad. Pero sí es verdad que tratamos aquí a los inmigrantes como, y muchas veces se oyen cosas despectivas como sudaca o panchito. Yo jamás he escuchado eso allí, jamás. Yo siempre que he ido allí siempre me he encontrado un trato exquisito, y siempre con los brazos abiertos. Y yo no tengo más remedio que eso, que engrandecer el trato y a toda esa cultura, a toda esta gente de allí. Yo me siento identificado con ellos, y ya te digo que muchas veces avergonzado del trato que le damos. Completamente fascinante todo esto que nos cuentas, esta tierra de contrastes. Podríamos atender a muchísimas vertientes, ¿verdad? Muchos espacios. Si te parece, nos podemos detener un momentito en esa relación con el paisaje, la climatología, pues desde los espacios desérticos a las lluvias tropicales. Antes has hablado precisamente de Guatemala, ¿no? Podríamos hablar de esa relación con las erupciones volcánicas, con los volcanes y el misticismo, ¿no? que les rodeaban, esos gigantes dioses pues geológicos de fuego que se elevaban, ¿no? para dar su mensaje. Sí, es que claro, tú fíjate que ellos, sus dioses eran politeístas y en cierto modo animistas también, o sea, se basaban en los elementos naturales, ¿no? En todo lo que... Y también los animales, por ejemplo, los olmecas estaban, el jaguar todo se movía alrededor del jaguar. Los aztecas se movían todo alrededor también del maíz, o sea que depende, pero todo estaba relacionado con, incluso los mayas con sus dos calendarios, uno que era 260 días, que era el ritual, y el de 365, que era el civil. Todo se movía relacionado con la naturaleza. Entonces los volcanes, fíjate, en México, estos son datos que muchas veces a lo mejor igual me puedo equivocar porque igual son muchos, pero para que te haga una idea, por ejemplo, en México creo que hay 20 volcanes, y 2 de ellos son los únicos que quedan fuera, no recuerdo cuáles son ahora, que quedan fuera de la zona mesoamericana. En México nada más hay 18 volcanes.
En Guatemala, para que te haga otra idea, son 320 y tantos focos, si no recuerdo mal, focos eruptivos lo que hay, muchos de ellos apagados, pero están ahí. Y si te vas a Nicaragua, pues que sigue por la misma falla, por la misma, digamos, la cordillera que está por la parte del Pacífico, pues son otros 25, creo. O sea, que tú imagínate como para ignorarlo, ¿no? Tanto volcán. Pues sí, eran parte, era otro dios, otra deidad más, ¿no? Los volcanes. Pero lo mismo que eran la lluvia también para los olmecas, ¿no? Ellos vivían en una zona pantanosa, digamos, en la parte de Yucatán, perdón, en la parte de la costa del Golfo, entre Veracruz, el sur de Veracruz y el norte de Tabasco. Es una zona húmeda y con mucha ciénaga. Y fíjate que hay mucha, siempre, bueno, relacionado con todas, pero ahora se me ocurre un detalle sobre la cultura olmeca, que lo más conocido son sus cabezas colosales, estas famosas que son de decenas de toneladas lo que pesan. Uno puede decir, claro, como las pirámides de Egipto, con tantas piedras y tantas cosas así, que uno lo sorprende, pero sorprende más cuando te metes dentro y descubres de que la cantera de donde traían esas piedras era de la Sierra de los Tutlas, que eso estaba a más de 100 kilómetros de esa zona, no había piedra ahí. Por eso no existen esas pirámides como podrían existir esos templos o esas zonas, esas bases de templos piramidales que hay que se dan en los mayas o en otras culturas. Ellos lo que hacían eran de tierra, de montículos, eran la base igual. Lo que pasa es que hoy te encuentras muchos montículos de tierra difuminados y perdidos. Hay tres ciudades, hay más, pero 3 centros ceremoniales. Digamos que son San Lorenzo Tenochtitlán, la primera, luego está La Venta y Tres Zapotes. Esas son las 3 que hay más importantes, luego hay otras. Lo que dejaron los olmecas, la madre de esta cultura, son las piedras, los grandes cabezas colosales. Sin embargo, no dejaron otra piedra porque no, tú fíjate que tenían que traerlo sin ruedas y sin animales de carga, porque en Centroamérica no había animales de carga, había grandes depredadores como el puma o como el jaguar, y anteriormente otros grandes que ya fueron desapareciendo como los mamuts, los mastodontes o los bisontes, pero no animales de carga, como aquí, como pudiera ser la vaca, porque los aztecas tampoco consumían la leche así, ¿no? No había ganado de vacuno. Como que cuesta un poco pensar y decir cómo llevaron esas piedras de decenas de lo que pesa de toneladas, llevarlo a más de 100 kilómetros arrastrando por zonas pantanosas, o sea, donde hay mucha ciénaga, todos esos son unos misterios que te hacen meterte y averiguar, y porque te deja, es toda una fantasía tremenda lo que te da para, claro. Efectivamente, antes has hablado de esa convivencia difícil, ¿verdad?, entre diferentes culturas, del esplendor de las mismas, y se produce un equilibrio también, Antonio, muy interesante entre esos puntos en los cuales confluyen y aquellas diferencias, ¿no? Has hablado tú hace un momento de esa dimensión incluso cultural que tenía el maíz, también el uso del cacao como moneda. Podríamos añadir, ¿no? Has hecho también mención de esos rituales funerarios, de esas costumbres tan próximos entre ellos y a la vez capaces, ¿no?, de establecer sus propias, haber desarrollado esas raíces comunes de una manera distinta, ¿no? Me imagino que en este terreno el camino todavía es muy largo, ¿no? Claro. Hombre, lo que sí está claro es que en una zona que, aunque no es pequeña, porque yo te digo que es de 1 millón de kilómetros cuadrados, pero sí, como todo se basaba como se basa en la historia de los pueblos, de la humanidad, de la invasión de un pueblo por otro, pues toda esta base, digamos, que se seguía manteniendo, iba evolucionando, porque claro, hay diferencia entre los olmecas y los mayas, aunque tienen mucha relación, incluso la afinidad, su afiliación lingüística también puede tener parte, ¿no?, aunque de los olmecas se desconoce en cierto modo mucho. Pero sí es verdad que aunque haya sus diferencias, ahí están las características esas, los puntos en comunes, como eran como eso del juego de la pelota, por ejemplo, que era un ritual, o los templos también, que no eran una cosa, por ejemplo, no tiene que ver nada las pirámides, que muchas veces las confundimos, las de Egipto, claro, con las de Latinoamérica, porque Egipto son complejos o tumbas, mortuorios, ¿no?, edificaciones mortuorias.
En Latinoamérica no, salvo, excepto en algunos casos, pero la mayoría son templos, son bases. Digamos la base del templo, que el templo estaba arriba, igual estaba todo de piedra, pero la base era de materiales de madera y cosas así, ¿no? Solo recuerdo ahora algunos casos, por ejemplo, en Palenque, el Señor de Tikal. Ese sí hay puede ser un templo mortuorio, ¿no? Pero por lo general no, tenían sus templos, sus zonas mortuorias aparte también, tenían sus características como que lavaban a los muertos y ese agua de lavar a los muertos puede resultar un poco desagradable, pero también se lo bebían porque eran parte del ritual, ¿no? Igual que se sacaban sangre con una espina de maguey de la lengua, de los testículos, de las piernas, y se la ofrecían. Era porque todo se ofrecía igual que cuando los cuerpos se ofrecían a los dioses, ¿no? Era una forma de ofrecerle, la sangre era el alimento, más incluso el propio cacique o el propio rey también se hacía enduraba la lengua y ofrecía su sangre a los dioses, ¿no? O sea que no era una cosa, digamos, que era por el hecho del morbo y el daño de en sí. Hombre, estaban las guerras floridas, que sí, las guerras floridas se hacían precisamente para esclavizar y ofrecer esos cuerpos, esos asesinatos a las deidades, ¿no? Pero no se hacía por el hecho del morbo, porque fueran así de sangrientos, sino el hecho de que su cultura, entendían su religión, su cultura, sus dioses de esa manera, igual que nosotros, ya te digo, en la sangre y el cuerpo de Cristo. Aquí si lo ponemos a analizar y dice, joder, pues se bebe la sangre y encima le pega el bocado. Eso es simbólico, pero está diciendo eso. Pues ellos hacían lo mismo, pero con más realismo. Importante este juego de espejamiento, ¿verdad? De reflejo que nos propones permanentemente. Antonio, hoy se nos ha acabado el tiempo, pero me encantaría qué pena, que me he quedado a la mitad. que siguiéramos un día muy próximo, pues volviendo a dibujar, ¿no? Trazando de nuevo esos contornos de esta esfera de las culturas amerindias, y te invitamos, Antonio, a que continúes con este viaje que, como decimos, no tiene fin, ¿no? Y es toda una suerte. No tiene. Además, para mí es fascinante, porque cuanto más conozco, más me empuja a conocer. Más quieres saber, ¿no? Más quiero saber, de lo que pues, sí. Antonio, muchísimas gracias y te esperamos en breve. Encantado, para vosotros siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.